En este tutorial vamos a ver cómo integrar animaciones que hayamos hecho en After Effects con imágenes reales, con vídeos o fotos, en este caso un vídeo. Hay muchas técnicas, hay muchas formas, porque esto sería composición pura y dura, pero lo que vamos a hacer va a ser ver las dos técnicas básicas de integración, una que es el tracking, y luego vamos a ver otro caso que es el tema de las máscaras, hacer una máscara rotoscopiada para poder integrar una imagen motion graphics dentro de esta imagen real, de forma que quede por detrás del ordenador. Bien, lo primero que he hecho ha sido coger una imagen de stock en la que una chica está mirando un ordenador, la cámara se mueve y por tanto aunque el ordenador está quieto en la cama, se mueve dentro de la imagen porque la cámara se mueve, y lo que voy a hacer va a ser colocar en esta pantalla, que ya está grabada especialmente para colocar algo en ella externo, va a ser colocar nuestro juego de Arkanoid. Además voy a tener que lidiar con este pelo que pasa por delante de la pantalla, y para eso aprovecharé el hecho de que la pantalla se ha grabado con un verde croma, y podré borrar este verde y poner el pelo encima. Y para poder colocar aquí la imagen del Arkanoid necesito traer la imagen del Arkanoid. Para traer la imagen del Arkanoid lo que podría hacer es exportar el vídeo del Arkanoid y importarlo aquí como si fuera como este mismo vídeo que he traído. Pero hay una cosa que podemos hacer, que vamos a ver en este tutorial, que es la posibilidad de importar un proyecto de After Effects dentro de otro. En After Effects no se pueden tener dos proyectos abiertos a la vez. Cuando abres uno, el otro se tiene que cerrar. Pero lo que sí existe es la posibilidad de importar un proyecto dentro de otro. De forma que en la práctica los tienes los dos abiertos, los tienes uno integrado dentro del otro. Entonces lo que voy a hacer va a ser importar aquí dentro el proyecto de After Effects en el que está la animación de Arkanoid. Eso me permite, lo mismo que en el caso del Dynamic Link que vimos en otro tutorial, dos cosas. Una, evitarme el render, y la posibilidad de poder editar aquí en directo cualquier cosa que necesite cambiar de la animación del Arkanoid, ¿vale? Para importarlo, pues lo hago como si fuera un vídeo normal y corriente, es decir, botón derecho e importar archivo, o doble clic en el panel de proyecto y me voy a buscar el proyecto que quiero importar. Es este, Arkanoid AE 2020. Me lo importo y entonces fijaos que se importa como una carpeta dentro de la cual está el proyecto, como si lo estuviera abriendo en otro After Effects, como si lo hubiera abierto directamente en otra instancia de After Effects, ¿vale? Faltan las cosas que faltan, eso da igual, pero fijaos, yo si abro aquí Arkanoid Master, tengo el Arkanoid Master, y si abro la composición en la que está realmente la animación, está aquí, ¿vale? Esto de alguna forma es una copia del proyecto original del Arkanoid que yo había animado en su día, ¿vale? No es como el Dynamic Link en el que yo tengo el mismo proyecto abierto dentro de Premiere, sino que en este caso es una especie de copia, es un extracto. Por tanto, lo que haga aquí se queda aquí, y si en algún momento abriera el otro proyecto, el proyecto original del Arkanoid, en otra instancia de After Effects, es decir, en un After Effects diferente, no afectaría lo que haga yo aquí. Son dos proyectos, digamos, independientes, por decirlo así, ¿vale? Muy bien, lo que me interesa aquí realmente es el Arkanoid Master, esta composición, que la voy a tratar como un vídeo que voy a meter aquí dentro, ¿vale? Fijaos, si la meto aquí dentro, por encima, pues se me coloca aquí encima, ¿vale? Bueno, lo primero que veo es que tiene un fondo transparente, y como no me interesa que tenga un fondo transparente porque entonces se vería el verde de fondo, le voy a dar un fondo, ¿vale? Y a este fondo se lo voy a dar directamente en esta composición, ¿vale? Voy a crear un sólido con comando Y de color negro, porque el Arkanoid es un juego muy antiguo y antiguamente los videojuegos tenían el fondo negro. Luego ya le haremos efectos y tal para que sea un poquito más atractivo, ¿vale? Pero de entrada le ponemos un sólido negro aquí debajo. Este sólido negro no es transparente, es sólido, y por tanto cuando me pongo aquí en la composición integrar imagen real, que es la composición en la que tengo el vídeo que he importado, ahora tiene un fondo negro, ¿vale? Bien, como veis, pues se importa y se coloca esta composición Arkanoid Master, que es una 1280 x 720, le he puesto encima de esta composición, y esta composición es 1080 x 1920, es vertical, ¿vale? Yo no tengo manías en este sentido, y bueno, pues he escogido hacerla vertical. Claro, como de ancho es 1080, cuando yo pongo el Arkanoid Master, que son 1280, le sobran 280 píxeles, ¿vale? Esto ya lo arreglaré. Voy a invisibilizar el Arkanoid Master para que no me moleste, y lo que voy a hacer ahora es hacerle un tracking a esta imagen para poder capturar el movimiento que tiene esta imagen y poder aplicárselo a esto
para que tenga el mismo movimiento de cámara. Y lo voy a hacer de una forma que, además de aplicarle el movimiento, le va a aplicar la deformación que tiene la pantalla. La pantalla, por el hecho de estar girada respecto a la cámara y porque la cámara se mueve, tiene una deformación, ¿vale? Si le doy a play lo entenderéis enseguida. Esto, la pantalla realmente es un rectángulo, pero yo no la veo como un rectángulo, lo estoy viendo como un trapezoide, ¿vale? Porque tiene cierta profundidad respecto a la cámara, porque hay una punta del ordenador que está más lejos que otra, ¿vale? Además está girada, no está exactamente recta y por tanto esto realmente, si yo lo dibujara, no sería un rectángulo perfecto, sino que sería más bien un trapecio, ¿vale? Y además este trapecio va cambiando de forma con el tiempo porque como la cámara se mueve, hace que la profundidad afecta a la forma de este trapecio, ¿vale? Lo que necesito hacer es capturar la deformación de este trapecio en el tiempo para poder aplicársela a este rectángulo que es mi composición del Arkanoid, de forma que encaje con los extremos, con los vértices de esta pantalla. Y para esto hay una herramienta en After Effects que es el tracking, ¿vale? Para poder usar el tracking lo tengo que usar en un panel de capa, por tanto tengo que hacer doble clic en la capa que quiero traquear, que es la del vídeo, hago doble clic. Fijaos que es un panel de capa, ¿vale? Es un poco diferente de un panel de composición porque aquí abajo hay un timecode que es una barra de navegación que en la composición no está y también hay algunas herramientas que sirven para algunas cosas que solo se hacen con capa. Una vez que ya estoy en un panel de capa ya puedo hacer el tracking. El tracking, si tenéis el After Effects en castellano, está en un panel que se llama rastreador, que es este. Si lo tenéis en inglés es tracking. Si no encontráis este panel porque no lo tenéis abierto, podéis ir a la ventana y buscar o rastreador, si lo tenéis en castellano, o tracking, si lo tenéis en inglés. Vale. En rastreador lo que tengo que hacer es buscar el método de rastreo que necesito en este caso. En este caso el método de rastreo que necesito es no solo seguir el movimiento, sino seguir la deformación, como os he dicho. Y para esto tenemos el seguir movimiento. Fijaos, el rastreador tiene cuatro modos, que es el rastrear cámara, de forma que me escanearía la imagen intentando averiguar cómo se ha movido la cámara, asumiendo que esta imagen es totalmente estática. Lo que pasa es que esta imagen no es totalmente estática, porque cuando yo hago play veo que aquí hay una persona que se mueve por sí misma y hay una mano que se mueve. Entonces el rastreo de cámara, en este caso no me sirve para este ejemplo, porque la mano distraería a la cámara. El rastreo de cámara asume que todo lo que hay en la imagen es inmóvil y que solo se mueve porque se mueve la cámara. En este caso eso no es cierto, porque esta mano se mueve por sí misma, independientemente de la cámara. Por tanto, el rastreo de cámara no me sirve. En el caso de estabilización de deformación, es un poco más avanzado y lo que hace es intentar averiguar cómo se ha movido la cámara para luego poder compensar ese movimiento y estabilizar el plano. No es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es seguir el movimiento o estabilizar movimiento. En este caso nos interesa seguir el movimiento, porque queremos seguir el movimiento de algo que hay en la cámara, que es esto, en la imagen, ¿vale? Vamos a seguir movimiento y entonces en seguir movimiento nos aparece una serie de opciones. Primero nos pide cuál es el origen de ese movimiento, que esto no tenemos que tocarlo. La pista actual es dónde va a volcar los datos de rastreo, ¿vale? Como no tiene ninguna, le va a llamar rastreador 1. Cuando tienes varios rastreos hechos, aquí se van creando sus sucesivos rastreos, no tenéis que tocarlo, no tenéis que preocuparos. Y aquí nos pregunta cuál es el método de rastreo que queremos usar, es decir, cuál es la finalidad de este rastreo. En nuestro caso es posicionar bordes, ¿vale? Porque nosotros queremos saber estos bordes, estos cuatro vértices, cómo se posicionan en el tiempo. Y tenemos para eso dos opciones, bordes en paralelo o bordes en perspectiva. La teoría me dice perspectiva, porque yo veo que estos bordes están en perspectiva, no están paralelos a la cámara, ¿vale? Por tanto, lo lógico sería coger perspectiva, pero cuando coges perspectiva, que es algo que he probado antes, fijaos, me hace una cosa muy extraña, porque ya asume una perspectiva, porque ya ha hecho un pre-rastreo, y es un poco extraña, ¿vale? Es una perspectiva que luego no me deja cambiar y no me deja mover cosas, es muy difícil de organizar, ¿vale? Entonces es mejor que usemos, en este caso he usado el rastreador 2 y primero vamos a usar el bordes en paralelo, ¿vale? Bordes en paralelo asume que nuestra imagen, nuestro rectángulo está perpendicular a la cámara y entonces nos dejará mover los puntos. Fijaos, el punto 1 lo tenemos que colocar en un extremo de la pantalla. El punto 2 también lo tenemos que colocar en otro extremo de la pantalla. Y fijaos que cuando hago esto, el punto 4 va como a su bola, ¿vale? No se queda quieto. Y eso es porque asume, al decir posicionar bordes en paralelo,
que hay uno de los puntos que depende de los demás, porque son paralelos, ¿vale? Por tanto, el 1, el 2 y el 3 se pueden posicionar, pero llega un punto en que el 2 ya no me deja tocarlo porque ya no sería paralelo a este borde, ¿vale? Por tanto, tengo que tocar el 3, perdón. Vigilad que cuando movéis el punto, la flecha tenga esta forma, no esta, ¿vale? No blanca, porque si no lo que hacéis es mover el centro del punto respecto al punto de rastreo, ¿vale? Bien, y si os fijáis ahora, el 4 sí que me deja, el 4 se ha movido, pero ahora no me va a dejar tocarlo. No me deja tocarlo porque asume que el 4, el punto de rastreo 4, depende del 1, el 2 y el 3. Porque esta línea y esta línea han de ser paralelas y esta también. Si yo ahora moviera el 4 no serían paralelas, ¿vale? Serían en perspectiva. Pero After Effects, por lo que sea, prefiere que lo haga primero en paralelo y una vez que ya lo tengo movido o premovido, por decirlo así, lo puedo acabar de ajustar diciéndole que voy a posicionar los bordes en perspectiva. Cuando clico aquí, entonces sí que me deja tocar el 4. No me preguntéis por qué no me deja posicionar los bordes en paralelo, en perspectiva desde el principio, porque la verdad es que no lo sé. No sé si es un fallo del programa o es que hay una funcionalidad que yo no acabo de entender, ¿vale? Bien, una vez que los tenemos colocados, fijaos bien en dónde estáis en el cursor. Yo he puesto el cursor al principio del todo, ¿vale? Si lo tuvierais en medio, por ejemplo, por lo que sea, porque habéis estado revisando el material o lo que sea y tenéis el cursor en medio, ahora a la hora de rastrear lo que hará será del cursor en adelante. Luego tendréis que hacer la misma operación hacia atrás, ¿vale? De momento nos ponemos aquí delante. Fijaos, claro, estos puntos tienen este valor ahora. Si yo me pongo aquí delante, estos puntos no están aquí, ¿vale? Lo que necesito es tener muy claro dónde establezco los puntos de rastreo. Los puntos de rastreo se establecen en base a un criterio muy claro, que es, en este caso, dónde están las puntas de los vértices de este rectángulo. No se me ocurre poner un punto de rastreo aquí, porque este punto de rastreo no puede distinguirlo. O sea, After Effects no es capaz de distinguir este punto de este punto, porque no hay nada que los diferencie. En cambio aquí, si lo coloco aquí, fijaos que hay una parte que es negra y una parte que es verde. El pelo igual me da un poco de problemas, pero ya veremos. Esto ahora tiene una forma muy concreta. La mitad inferior derecha es verde y cuadrada y la mitad superior y la mitad inferior izquierda son negros más o menos, ¿vale? Es decir, hay una diferencia entre es capaz de identificar, por decir así, lo que hay dentro del punto de rastreo. Si yo el punto de rastreo lo tengo aquí, no hay nada que distinga este trozo de este otro o de este otro o de este otro, ¿vale? Por eso el punto de rastreo tiene que estar más o menos pues enfocado, que no es el caso, pero bueno, ya veremos, contrastado, etc. Tiene que ser distinguible del resto. Vale, entonces ahora le doy a play, a analizar, y ya veréis que no va a ser en absoluto perfecto porque la imagen tiene mala calidad, está medio desenfocada, etcétera. Ya veréis que va a saltar enseguida. Le doy a play. Aquí, por ejemplo, este punto ya ha saltado, este punto también ha saltado. Y si veis que está saltando tanto, lo mejor es que paréis, hagáis comando Z y volváis a empezar. Y en vez de darle al play directamente, lo hagáis fotograma a fotograma. Cuando hacéis fotograma a fotograma, notaréis que, hombre, es más lento, pero os ahorraréis mucho trabajo de rectificar estos trackings. ¿Veis? Por ejemplo, aquí pues se está perdiendo el punto de rastreo, se está yendo un poquito. Y entonces lo podéis recolocar. Si veis que se os va mucho, lo que podéis hacer es ampliar el punto de rastreo. Esto es lo que va a buscar y esto es dónde lo va a buscar, ¿vale? Si el movimiento es muy amplio, podéis ampliar mucho el cuadrado exterior, ¿vale? Y si necesitáis que el punto interior sea más preciso, lo hacéis más pequeño. Estos no deberían irse tanto, porque los puntos de rastreo son muy pequeños. Evidentemente esto, si sabéis hacer servir un programa que tenga un sistema de tracking más preciso que After Effects, pues por ejemplo el Mocha Pro o el Nuke o Fusion, pues podéis hacer el tracking allí. Fijaos que ahora al hacer los puntos de rastreo un poco más grandes, los ha encontrado mejor, los sigue mejor. Bien, pues con un poquito de cuidado y ajustando los puntos de tracking, haciéndolos un poquito más grandes y haciendo un fotograma cada vez, etcétera, pues he conseguido un tracking más o menos estable. Esto es un tutorial, no tiene que quedar perfecto, ¿vale? Por tanto, pues vosotros tendréis que dar un poquito más de caña, pero la técnica es esta. El siguiente paso es definir dónde van estos puntos de tracking, es decir, una vez que ya los tengo rastreados,
¿a qué voy a aplicar estos datos? En realidad lo que tengo aquí es una animación de movimiento de 4 puntos simultáneos que me están definiendo los límites de un rectángulo, ¿vale? Que se va moviendo y deformando en el tiempo, ¿vale? Bien, pues esto tengo que aplicar a algo que tenga también 4 límites, es decir, que sea un rectángulo, que necesite que tenga este mismo movimiento y esta misma deformación, que es el Arkanoid, ¿vale? Por tanto, el destino, aquí en editar destino, le voy a decir cuál es la capa que quiero que reciba los datos de este rastreo que estoy haciendo, ¿vale? En este caso solo me aparece esta, porque no tengo más capas en la composición, pero si tuviera más, pues tendría que escogerla, ¿vale? Le doy a aceptar y, muy importante, le doy a aplicar. Entonces veo cómo dentro del vídeo se ha creado un efecto que es rastreador 2. El rastreador no me lo puedo cargar, que era una prueba. El rastreador 2, y este rastreador lo que ha hecho ha sido recoger, tiene 4 puntos de rastreo y cada uno tiene un centro que es lo que se va moviendo, ¿vale? Que es lo que se ha creado un keyframe para cada coordenada en cada fotograma, ¿vale? Y esto lo ha aplicado a un efecto que se llama posicionar bordes, que le ha aplicado a la composición Arkanoid Master y que ha colocado el punto de rastreo 1 en el borde superior izquierdo, el punto de rastreo 2 en el borde superior derecho, es decir, el 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí y el 4 aquí. De forma que estos 4 puntos se convierten en la deformación de este Arkanoid Master. Y cuando visibilizo el Arkanoid Master, lo tengo ahí colocado, ¿vale? Es decir, sus límites coinciden ahora con los límites del rastreo. No está perfectamente colocado, evidentemente, porque esto es una prueba para que entiendas la técnica. Haría falta pues hacerle el rastreo punto por punto, irlo ajustando, etcétera, ¿vale? No es tan fácil como darle a un botón, ¿vale? Pero la técnica es esta. Ok, una vez que tenemos hecho esto, lo que podemos hacer es un poco de trabajo de composición, porque además de que el rastreo es bastante regulero, ¿vale? Bastante malo, además es que la imagen es demasiado nítida como para que yo me crea que esto está ahí colocado. Entonces lo que tengo que hacer ahora es tratar esta imagen para que realmente yo me pueda creer que esto está dentro de esta pantalla, ¿vale? Que no está ahí saltando, de hecho es que está por encima, ni siquiera está por debajo, ¿vale? Entonces lo primero, el pelo. Como veis, este pelo debería estar por encima, pero está por debajo porque esta imagen está por debajo, por tanto esta imagen debería estar por encima. ¿Qué ocurre? Que si la pongo por encima, el verde me tapa el Arkanoid. Bueno, pues es igual porque para eso es verde. Cojo y le pongo a esto un croma, que es efecto, clave, key, si lo tenéis en inglés, key light, ¿vale? El key light es el croma, ¿vale? Y lo que me pide el key light es cuál es el color que yo quiero convertir en transparente, ¿vale? Con este screen color. Bueno, yo con el chupetito este le digo que este es el verde que yo quiero borrar, ¿vale? Y si os fijáis, pues no lo borra bien del todo porque el verde no es totalmente uniforme en toda la imagen, sino que esta pantalla está iluminada y por tanto pues tiene algún reflejo, etcétera, etcétera. Entonces, si fijáis, aquí hay un poquito de verde un poquito más claro que aquí, que cuando yo le digo al key light que quiero borrar un verde, pues me borra todo el verde que sea exactamente igual que es, ¿vale? Para poder ver exactamente qué es lo que estoy haciendo, lo que puedo hacer, es decirle que me enseñe el mate. Es decir, que en esta imagen, que yo le estoy aplicando un croma, me diga cuáles píxeles van a ser transparentes y qué píxeles van a ser opacos. Me interesaría que todo estuviera blanco, excepto esto que debería estar totalmente negro, ¿vale? Para poder conseguir eso, lo que tengo que hacer es empezar a tocar, por ejemplo, aquí el screen mate, tendría que subir el black, ¿vale? Tendría que decirle que el negro sea más negro y también el white que sea más blanco, de forma que al final consigo un mate casi perfecto. Es decir, que lo que tengo en negro va a ser transparente, lo que sea en blanco va a ser totalmente opaco, ¿vale? Estoy yendo muy rápido porque el croma es una cosa mucho más compleja, ¿vale? Pero para que veáis básicamente cómo funciona este efecto. Y aquí tengo una especie de nebulosa gris que es el pelo de la chica, que me deja pasar un poco de verde y que por tanto de alguna forma pues va a interactuar con la imagen de encima, ¿vale? Si vuelvo aquí, en vez de Screen Mate le digo Final Result, voy a tener una integración mejor, por lo menos a nivel de color. Evidentemente aquí tengo este fondo, porque lo que he hecho ha sido borrar el verde, entonces todo lo que no es verde se mantiene opaco y lo que es verde se queda transparente y si no lo ocupa el Arkanoid, pues veo el patrón de colores. En este caso, como el Arkanoid es negro,
lo que puedo hacer es colocar aquí debajo un sólido de color negro, debajo del todo, de forma que las partes de la pantalla que no está cubriendo el Arkanoid pues serán negras. No es la mejor opción porque el Arkanoid además se mueve de una forma bastante ortopédica, pero es una forma de no ver los bordes, ¿vale? A lo mejor con eso pues ya tendría bastante. Pero si os fijáis aquí, lo que sí que he conseguido es que el pelo en algún momento ensombrezca la parte del score, ¿vale? Y así me crea mucho más que esto realmente está en esa pantalla. Más cosas que puedo hacer. Bueno, pues evidentemente esto está en un punto de la imagen que aunque está enfocado, está demasiado enfocado. Es una animación de dibujo vectorial y esto es imagen real, además es un H264. Por tanto, esto debería estar como menos nítido, ¿vale? Formas de hacer esto menos nítido, la más fácil evidentemente es un desenfoque. Efecto, desenfocar y enfocar, y voy a buscar, por ejemplo, un desenfoque gaussiano, ¿vale? Y el desenfoque gaussiano le voy a poner un pequeño desenfoque, voy a ver hasta dónde puedo llegar. Por ejemplo, lo he puesto en 2,1 y si os fijáis ya las letras no están tan definidas, ¿vale? De hecho, si lo quito lo notaréis enseguida. Así es sin, así es con. Esta imagen ya está un poco más desenfocada y si lo veo en contexto ya cuela un poquito más, ¿vale? Otra cosa que ocurre con las pantallas es que normalmente en los bordes están menos iluminadas que en el centro, por tanto hay una especie como de efecto viñeta. Esto también lo puedo hacer. ¿Cómo? Yo en este caso lo haría dentro de Arkanoid Master, es decir, si me meto dentro de la composición, lo que voy a hacer va a ser crear un sólido negro al que voy a llamar viñeta. Lo voy a poner por encima del todo y le voy a crear una máscara en forma de elipse. Esto es, con el sólido seleccionado, selecciono la herramienta de dibujo elipse y si hago doble clic me la hará del tamaño exacto del sólido, ¿vale? Y ahora, pues esta máscara le voy a decir que en vez de sumar, es decir, que me enseñe lo que dentro de la máscara esté en modo restar, es decir, que me enseñe lo que está fuera de la máscara, y luego voy a hacer un calado muy fuerte, largo, muy grande de la máscara, ¿vale? Que, de hecho, si esto lo dejo, lo que estoy consiguiendo es esto, ¿vale? Esto es lo que consigo. Voy a hacer un calado un poco más bestia y quizá una expansión. Yo creo que está bien así. Bien. Lo que he conseguido, si os fijáis, es focalizar un poco la imagen delante, ¿vale? Esto es Sin, que es claramente un motion graphics tal cual, y esto sería lo que habría en una pantalla, ¿vale? Quizá me he pasado un poco, ¿vale? Cuando lo veo así descontextualizado, pero cuando lo veo integrado en imagen real, sí que consigo que un poco los bordes estén menos iluminados y por tanto el start está, la parte del centro está más iluminada y es una cosa que suele ocurrir con las pantallas. Bien, como esto es un ordenador, yo creo que más cosas no podríamos hacer. Si esto en vez de un ordenador fuera una tele antigua, por ejemplo, podríamos imitar el efecto de una tele antigua. Bien, pues esto lo puedo conseguir a base de efectos, pues hacer un desenfoque de canales, ponerle grano, etcétera, etcétera. Pero para eso After Effects ya tiene previstos los efectos y ajustes preestablecidos. Que si clico en esta categoría, lo primero que tengo son ajustes preestablecidos de animación, que son algunos efectos juntos con ciertos parámetros que me dan aspectos ya creados. Lo vais a ver muy bien en el ejemplo. Si voy aquí a ajustes preestablecidos de animación y le digo que quiero, por ejemplo, en Image Special Effects, le digo que quiero televisión mala 1, ¿vale? Esto yo lo arrastro directamente a la Arkanoid Master y fijaos lo que me da. Lo que me da es una imagen de televisión mala. ¿Y cómo lo hace? Lo que hace no es un efecto, es un conjunto de efectos. Fijaos, aquí hay un montón de efectos. Todos estos efectos realmente son efectos que yo puedo aplicar uno por uno desde la galería de efectos. Pero alguien se ha preocupado de hacer un paquete, juntarlos, ponerles ciertos parámetros y además algunos animarlos con expresiones y como resultado me dan el efecto de que esto está en una televisión con mala señal. Está bien que estén por separado porque así los puedo manejar por separado, pero a veces es un rollo que estén todos juntos en la misma capa. Por tanto, lo mejor sería tenerlos en una capa de ajuste. Pero una capa de ajuste también me aplicaría el sólido negro de debajo o más cosas que podría tener por aquí. Entonces,
quizá no es la mejor opción tener una capa de ajuste aquí. Lo que sí puedo hacer, voy a hacer comando Z para quitar todo esto. Lo que puedo hacer es poner la capa de ajuste a la composición, dentro. Doble clic. Y aquí yo puedo crear una capa de ajuste, nuevo, capa de ajuste, encima del todo. Y aquí ponerle, por ejemplo, el efecto de mala televisión. Lo veo mucho mejor porque es mucho más, lo veo en grande. Y aquí veo el resultado, pero no tengo todos los controles aquí, sino que los tengo aquí, aislados del resto, y puedo trabajar con ellos de una forma más, los veo más en grande y bueno, es más cómodo. Por ejemplo, en este caso yo estoy viendo que este efecto me deforma la imagen hasta el punto de que se ve el fondo. ¿Qué ocurre? Que en este caso, vale, en este caso yo esto lo tengo en negro, pero si esto fuera de un color diferente, si este sólido es de un color distinto, el problema ya la tengo liada. ¿Veis? Con lo cual pues tendría que ver que realmente, a lo mejor esto como es tan pequeño no me daría cuenta, pero cuando lo veo aquí sí que me doy cuenta de que aquí se crea un agujero de alfa que tendría que resolver, ¿vale? Esta es la forma que tengo de controlar mejor los efectos que afectan a la composición sin tener que verlo en el contexto, que a lo mejor hay cosas que me despistan o que no las veo bien. Bien, pues esto sería la forma de hacer un tracking. Como habéis visto, en este caso es bastante complejo porque implica las 4 esquinas y además meterle efectos a algo que ya está deformado, pero sería la forma de integrar una imagen, un motion graphics en una imagen para que parezca que está ahí, ¿vale? No siempre nos interesa. Ten en cuenta que esto no necesariamente es un apaño que lo hago en After Effects porque no sé hacerlo en otro sitio, sino porque muchas veces a lo mejor el realismo no es lo que más me importa. Imaginaos que yo aquí quiero colocar una marca que quiero que se vea muy bien. Si yo la grabo en rodaje, es posible que no se vea bien. En cambio, si lo coloco con esta técnica, puedo hacer que esto, incluso le puedo quitar el desenfoque y le puedo quitar todo lo que he hecho para hacer que no destaque. Y aunque es muy poco realista, sí que es verdad que llama la atención. Imaginaos que esto es una aplicación que quiero que se note exactamente cuál es su logo y cuáles son sus colores corporativos. Esto en publicidad se hace mucho, ¿vale? Pues evidentemente me interesa más que esto destaque respecto al resto que no el hecho de que sea realista. Intentar encontrar un punto medio en que sea realista y que destaque, pero me interesará más que destaque, por tanto los colores más vivos no me molestarán. Hay la opción de hacer directamente corrección de color en After Effects, ¿vale? La corrección de color en After Effects también es un efecto. Seleccionamos la capa, vamos a efecto y buscamos corrección de color y tenemos toda una galería de efectos, de filtros, que son correcciones de color. Uno muy usado en After Effects son las curvas. No tenemos las ruedas de color típicas, ¿vale? Por lo menos no de forma nativa en After Effects. Hay plugins por ahí que lo tienen, pero yo no los tengo. Y aquí yo lo que uso mucho son las curvas. Por defecto es una curva RGB, ¿vale? Es decir, que es de luminancia, por tanto aquí tocaría el contraste. Voy a hacer una cosa muy burra, ¿vale? Fijaos en el contraste que he conseguido aquí. Y también podría duplicar esto y hacer una curva solo para el rojo, por ejemplo, ¿vale? Es decir, que quiero pues, el rojo más bajo. O quiero subir el azul, ¿vale? Si quiero subir el azul, puedo subir el azul, ¿vale? Puedo actuar por separado, ¿vale? Evidentemente en este caso, que es un motion graphics con colores muy planos, pues no tiene mucho sentido, pero a veces sí que está bien pues tener un cierto control sobre la imagen para que se ajuste un poco más a la imagen real en la que se está integrando, ¿vale? Insisto que esto depende de la intención. A veces no nos interesa que esté totalmente integrada, sino queremos que destaque respecto a la imagen, ¿no? Para eso hacemos motion graphics. Evidentemente yo este rojo lo podría conseguir también entrando aquí dentro y tocando el rojo del sólido, evidentemente, ¿vale? Pero el problema es que no lo estoy viendo en contexto. En cambio aquí sí que lo veo en contexto y a lo mejor me es más fácil retocar el color de todo el conjunto para ver cómo se integra dentro del ordenador, que no ir entrando constantemente adentro de la composición, que no tengo la referencia de la imagen real, y ver a ver cómo lo voy solventando, ¿vale? Bueno, esto cada uno escoge la herramienta que le parece mejor para hacer el trabajo que está haciendo en cada momento. Bien, por último vamos a ver una forma de colocar motion graphics en la imagen de forma que no sea realista, es decir, que no parezca que está ahí, sino que claramente es algo que está puesto en postproducción, pero que de alguna forma esté integrado para que visualmente sea más bonito, que no sea simplemente colocar el logo aquí encima, ¿vale? Me explico.
Voy a coger este logo de Arkanoid y lo voy a colocar encima del todo, ¿vale? Y lo que voy a hacer va a ser, lo voy a colocar aquí, justo aquí, y voy a hacer que la pantalla esté por delante. Este caso es diferente del pelo de antes, ¿vale? Porque no tengo un croma, sino que voy a tener que ingeniármelas para conseguir que el Arkanoid esté por detrás, que esté esta parte por delante. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo que voy a hacer es con máscaras, ¿vale? Voy a hacer una cosa llamada rotoscopia. La rotoscopia consiste en hacer una máscara de algo que se mueve y, por tanto, animar esa máscara para que vaya adaptando su forma para enmascarar todo el rato eso que se mueve. Me explico. Yo quiero poner el logo aquí, pero que esté por detrás del ordenador. Lo que ocurre es que este ordenador ahora mismo son dos elementos. Es el marco del ordenador más el videojuego que he colocado yo encima. Son dos elementos que aquí están por separado. Estos dos elementos yo los tengo que recortar porque si no esta R me va a aparecer por debajo del marco pero por encima del dibujo. Va a ser un poco extraño. Lo que puedo hacer es coger estas dos capas, ¿vale? Y convertirlas en una. ¿Cómo? Pues precomponiéndolas, como hemos visto. Botón derecho, precomponer y le voy a llamar ordenador más videojuego. Una vez que tengo esto hecho una sola capa en vez de dos como antes, yo le voy a crear una máscara. Voy a invisibilizar esto, igual este, y le voy a colocar aquí una máscara. Que me enseñe solo la parte del ordenador que se ve afectada, que debería quedar por detrás del logo. Esta capa la puedo duplicar, ponerla por encima del logo y quitarle a la de abajo la máscara. De forma que lo que tengo es una parte que es el marco más el ordenador que está por encima, que es esta, y una parte que está por debajo que no tiene nada. Y el logo está justo en medio, es un sándwich. Fijaos que aquí me aparece el logo por detrás y es porque realmente aquí hay un agujero de alfa, ¿vale? Quizá podría meterle aquí el fondo negro. Y así no tendría sentido. Muy bien, esto está perfecto hasta que hago play. ¿Lo veis? La máscara no sabe que la cámara se está moviendo, ¿vale? Puedo hacer varias cosas aquí. Puedo traquear la máscara. Botón derecho sobre la máscara, decirle seguir, ¿vale? Y entonces After Effects intentará mantener siempre los mismos píxeles del mismo color dentro de la máscara. Vamos a ver qué tal se le da. Y va y funciona, ¿vale? Cuando hago play, esta máscara ahora sí que se mueve. Lo que ocurre es que está un poco extraña. Como veis, ha habido un momento que se ha ido, ¿vale? Y por lo tanto el logo está por delante y no acaba de quedar bien, ¿vale? Lo he visto mientras lo estaba haciendo, ¿eh? Lo que pasa es que he dejado que siguiera, pero como veis, pues más o menos lo sigue, ¿vale? El movimiento de esta cámara es infernal, es muy rápido, ¿vale? Pero también puedo, igual que en el caso del tracking, puedo, en vez de hacerlo directamente haciendo play, cuando veo que se me va, puedo rectificar la máscara, volverla a hacer. Fijaos que me está creando keyframes de trazado, es decir, que está animando el trazado de la máscara, por tanto los puedo tocar y puedo ir fotograma a fotograma y probablemente lo analice mejor porque tiene más tiempo, no tiene que estar además reproduciendo y puedo ir reajustando cada vez sin tener que buscar los puntos en los que se ha ido después de hacerlo, ¿vale? Esto no tiene que quedar perfecto porque es un tutorial y lo interesante es que entendáis y conozcáis la técnica. Si veis que yendo fotograma a fotograma después de un rato no se ha ido, no se ha perdido, podéis probar a darle a play. Porque a veces lo que ocurre es que uno de los fotogramas hay un movimiento especialmente, en un conjunto de fotogramas hay un movimiento especialmente brusco y es donde se pierde, pero una vez superado ese bache, luego hay un momento de movimiento más suave que el tracking es capaz de seguir. Como veis ahora no se está perdiendo, aunque voy fotograma a fotograma.
probablemente si fuera en Play tampoco se perdería. Aquí ya se ha perdido, pues si vuelvo atrás y lo reajusto. Me interesa que entendáis que el tracking tampoco es una cuestión de todo o nada, es decir, no es le doy a un botón y funciona y si no funciona tengo que hacerlo a mano, ¿vale? Es un poco ensayo y error. Ok, vamos a ver, esta vez, bueno, salta un poquito la máscara en algún momento, pero más o menos no funciona. Uy, aquí se me ha ido un montón la X. Fijaos, ha habido un momento en que esto realmente baja mucho la imagen y por tanto la máscara no lo cubre. Pues igual me podría haber curado en salud y haber hecho esto así. Fijaos que lo he movido en un fotograma y ahora tendría que volver a hacer play. Vale, más o menos. Ok. Bueno, ahí se me ha ido otra vez, pero no lo voy a arreglar. Es para que entendáis la técnica. Ok. Bueno, pues como veis, una máscara también se puede traquear. Evidentemente no puedo escoger los puntos porque ya los tengo escogidos, es la máscara. Y After Effects lo que intentará será mantener lo que yo he enmascarado dentro de la máscara, ¿vale? Cuanto más grande sea la máscara y más se mueva la imagen y tal, más le costará. Pero en este caso, pues bueno, lo ha hecho relativamente bien. También puedo ir parando, irlo haciendo, ir rectificando a mano para no tener que hacer la rotoscopia realmente genuinamente a mano, que sería ir moviendo cada uno de los puntos fotograma a fotograma. Es una especie de asistente a la rotoscopia, ¿vale? Para entender. Ok. Bueno, también puedo ponerle un carado a la máscara de 5 píxeles para que no sea tan bestia la integración, para que sea un poquito más suave. Y de alguna forma ya tengo eso ahí colocado, ¿vale? Evidentemente ese logo nadie tiene la intención de que este logo nadie crea que está ahí puesto cuando se rodó, ¿vale? Porque está por delante de la cabeza de la chica, por detrás del ordenador, lo cual es totalmente absurdo. Está flotando en la imagen porque no sigue el movimiento de la cámara, no tiene ningún tipo de integración a nivel de color, ni de enfoque, ni nada de nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que de alguna forma ayuda, en este caso, a también que te distraiga al hecho de que esto no está totalmente integrado de forma correcta, ¿vale? Sino que esto ya te llama la atención. Es decir, muchas veces lo que llamamos integración no es necesariamente integración realista, es únicamente, como este caso, es meter Motion Graphics dentro de una imagen de una forma un poco con gracia, ¿vale? Pero no necesariamente para que todo el mundo se crea que aquello estaba allí y ya está, ¿vale? Bien, pues hasta aquí este tutorial, que es larguísimo, pero en el que hemos visto una técnica del tracking bastante completa, que es el tracking de puntos de pantalla, y también hemos visto el tracking de máscaras, y además hemos visto un poco algunas herramientas para integrar un motion graphics dentro de una imagen real, tanto para que parezca que realmente estaba allí en el momento del rodaje, como para estilizarlo, para que no sea simplemente colocarlo ahí encima y ya está.